Un segundito, porque nos vamos a ir donde... No, todavía no nos vamos a ir donde José Jiménez, pero le voy a preguntar a Francisco Díaz con respecto a las cajas negras, porque ambas cajas negras... Que cuidado, me gustaría, antes de nada, Francisco, que nos aclararas la diferencia entre la caja negra de un tren, de un Alvia, con la caja negra de un avión. Diferentes. ¿Sí? En particular los detalles no los conozco, ¿no? Las características principales que indican todas las órdenes emitidas por el sistema de señalización y todas las respuestas del maquinista e incluso, bueno, indica la velocidad del tren, que el tacógrafo, lo que sería, ¿no? Pero, por ejemplo, la caja negra de un avión recoge las conversaciones de los pilotos, mientras que, si no me equivoco, dentro de la cabina de un tren de estas características no se recoge ni el audio ni el vídeo. Mira, lo desconozco. Ese tema no te lo puedo certificar porque ¿Sí? en ese tema no lo sé exactamente. Bueno, luego lo vamos a investigar. Y al respecto, precisamente, de este asunto, del asunto del accidente, muchas gracias, Francisco, me gustaría hablar con José Jiménez. José Jiménez, buenas noches. José Jiménez es criminalista forense y también es un hombre experto en este tipo de hechos. Por cierto, José, antes de empezar con la explicación, ¿las cajas negras de los trenes graban audio y vídeo? Hay algunas que sí y otras que no. En este modelo, que al parecer es un E250, parece que solo graba el transponder, es decir, las conversaciones que se tienen con la central y entre conductores. En este caso solo registraría todos los datos a lo largo del trayecto, el ruido de vía de tren, las balizas, cualquier anomalía que se precise dentro de la cabina, pero creemos que absolutamente no grabaría la voz externa. Vale, vamos, si le parece, ¿qué es lo que nos va a explicar usted esta noche? En este caso lo que vamos a explicar es aparentemente la situación del vídeo. Sí. Aquí tenemos un plano del vídeo, cómo entra y la velocidad en la que entra. Aquí hay varios parámetros en los que medirnos. Imaginemos que no tiene el tacógrafo, que no existe el tacógrafo. Hay formas y fórmulas matemáticas para sacar exactamente la velocidad a la que iba, ¿no? Es evidente que si recorre un tramo en una diferencia, digamos, había que tener un metrónomo de rueda, es decir, para ir guiando toda la zona, porque no se puede medir directamente con un telémetro en una línea recta, sino que es una curvatura de 180 o mayor de 180. Entonces, aquí podríamos verlo perfectamente, como aquí podemos pararlo, exactamente aquí ya, ahí en ese trozo, perfectamente aquí, vemos que ya hay una simetría del tren cuando viene. Es decir, que hay algunos vagones que se han levantado por efecto ya se han del levantado, frenado. efectivamente, ya viene frenado. El tren desde aquí ya se ve absolutamente que hay una cadena con una consecución directamente, que es como si fuesen soldados, una cadena soldada a todos sus eslabones. Ahí vemos que ya, aquí ya va botando perfectamente y se ve que ya entra directamente en curva, que es cuando se debe dar cuenta. Esto es una especulación, pero claramente visual, porque ya lo estamos viendo, no es algo que nos saquemos de la manga, lo estamos viendo aquí. Puedes señalar con el dedo, si quieres algún punto Muy bien, concreto. sí, pues aquí efectivamente vemos la simetría del tren y cómo ya ha botado. Y aquí vemos, ha ralentizado, cómo ya los vagones traseros, los últimos, digamos la cabeza trasera, cómo efectivamente ya se está desplazando. Aquí ya es donde es el comienzo del desplazamiento total, porque la curva y la fuerza centrífuga ya se lo está llevando directamente por la curvatura. O sea que Garzón frenó antes de entrar en esa curva. Intentó frenar antes de esa curva, saltaría la baliza directamente, o si no la oyó antes, que esto es una especulación, que no sabemos lo que ocurrió, pero desde luego ahí se daría cuenta de lo que entraba y cómo entraba, y ya efectivamente fue demasiado tarde. ¿Podemos más o menos saber cuánto antes empezó Garzón a frenar? Aquí ya vemos que aquí de momento ya el coche ya se ve automáticamente, ya se ve que no sigue un plano. Es decir, no sigue un plano. Nosotros tendríamos que ver que el plano directamente de todo el tren, puesto que la vía no puede hacer una irregularidad, la vía tiene una rectitud, puede haber un tequeteo del propio tren, pero hay una rectitud del tren. Y ahí es donde vemos ya que directamente entrando en esta curva ya venía frenado el tren. Y aquí es imposible, porque esto ya empieza en una cadena. Y como repito, la fuerza centrífuga ya va a sacar exactamente la cabina directamente en esa curva. Y los vagones traseros, al no estar apoyado, el último vagón, que es la cabeza, no puede estar apoyado, ya hace un zigzag, donde se lleva violentamente la parte trasera del tren.
La velocidad del tren, esta curva está preparada, si no me equivoco, es una curva que había que tomar 80 por hora, pero que está preparada a tomar a una velocidad mayor. Bueno, siempre hay unas velocidades indicativas en caso de emergencia, Bueno, es decir, si es a 80... Ahí se puede ver perfectamente cómo está levantada la segundo vagón. Efectivamente, aquí está levantado ya, pero incluso lo que es increíble es que incluso vamos a poner que sea 190 porque es lo que ha afirmado él de momento. Bien, el conductor. Entonces, aquí vemos cómo entraba e intentaba dar toda esa curvatura el tren, es decir, la locomotora. Es decir, es increíblemente un gran tren porque se está viendo que es increíble lo que ha aguantado y cómo está aguantando. Es la segunda la que ya no puede porque pesa bastante más y lleva el motor diésel. Entonces, ahí exactamente es donde ya la fuerza se lleva directamente toda... Pero aún así casi entra, sí. Fíjese que a 190, que a lo mejor el límite lo tiene establecido en 120 como margen de seguridad, ¿no? Como un margen de seguridad. El primer, digamos, vagón en saltar es el que lleva el motor, que tiene una masa enorme. Una masa enorme, claro. Es el segundo, es decir, el segundo, digamos, es el primero, pero donde está la cabeza diésel, ahí. Pero aún así es increíble cómo se estabiliza la primera. Sí. O sea, es increíble, fíjese, aquí, porque se lo lleva, porque si no, incluso casi habría entrado, ¿eh? La explosión, porque se habla mucho de la explosión. Sí. Aunque, por cierto, antes de nada, a la hora de calcular la velocidad, ¿nos sirven los coches? Si no me equivoco, puede ser esa la autopista del Atlántico. Sí, los vehículos son una autovía y está por debajo. Aquí parece que está muy lejos porque el plano presencial directamente del foco y al venir hace que sea mucho más grande la imagen del tren. Exactamente, pero hay unas velocidades indicadas. Esto es una autovía que pues, aproximadamente está entre 120 y 130. Bien, pues aquí es donde aparece el tren y podríamos calcular la velocidad directamente como, pues, con un metrónomo directamente de rueda, yendo por las vías, pero sobre todo por, fíjese, entre los coches y calculando las distancias que van recorriendo entre los postes, ¿no? Porque entre cada poste hay entre 25 y 30 metros. Vamos a la explosión. La explosión. La explosión que se produce precisamente sobre uno de los vagones. Ahí la estamos viendo, es en ese momento. Ahí es en ese momento. Y vemos que es una explosión que se produce, pero se produce en un espacio, digamos, de una altura. Sí. No hablamos de altitud porque no tiene nada que ver. En una altura. Esa altura no viene en cono de confluencia como si hubiese sido una explosión desde el suelo. Si hubiese sido un explosivo en el suelo, cualquier explosión directamente de gas, se genera un cono determinado con un ángulo determinado. Si fuese por, no sé, imagínense que hubiese sido una gol, exolita, ligamita, cheidita, cualquier otro tipo de explosivo, o de nagos, anfos, no lo sé, cualquier otra cosa. Pero aquí se ve que se produce arriba, así que debe ser eléctrica y el color no indica que sea de ningún tipo de explosivo. Simplemente el ruido, la fricción y la fuerza del choque junto con el fuego pues hace indicar que fue una gran explosión. En realidad la explosión fue mínima y el choque fue muy grande. Bueno, todo lo que digamos lógicamente puede ser aventurado porque es importante insistir en que todavía tienen que acabar las investigaciones, claro, por supuesto. Y todavía hay que abrir las cajas negras. Pero sin duda alguna este tren tenía que haber entrado más frenado, ¿verdad? Por supuesto tiene que haber entrado más frenado, es decir, ya directamente hay una velocidad indicada que es a 80 en sus manuales. Es como viajar, digamos, en un avión con un GPS, no sé, pero tiene su carta aeronáutica. Pues aquí igual, el maquinista tiene directamente una tarjeta donde dice las velocidades indicadas en los tramos. Si es a 80, es a 80. O sea, pone curva de Agrandeira, 80 kilómetros por hora. Por supuesto, y las balizas le han tenido que avisar previamente. Y aún no avisando las balizas, imagínense que no se... él ya conocía perfectamente la curva. O sea, un error humano producido... Yo creo que sí. Ahora vamos a ver... ¿Hasta dónde llega? Hasta dónde llega, acompáñeme, por favor, señor Jiménez. Vamos a acercarnos de nuevo a la mesa de debate para continuar debatiendo este asunto. Y le había dejado, si no me equivoco, a Eduardo Inda con la palabra a la boca. Un problema técnico ya subsanado. Adelante, Eduardo. Yo lo que quería decir es que los españoles siempre nos quejamos de cómo somos, de nuestra idiosincrasia, de que tenemos un país desastroso, de la corrupción, de las instituciones, del desempleo, de 100.000 cosas. Y la verdad es que esto ha demostrado pues, una cosa buena, y es que los españoles somos el pueblo seguramente más solidario del mundo. Cada vez que hay una tragedia acudimos en masa a ayudar a nuestros conciudadanos. Y el drama del paro, por ejemplo, también lo está demostrando, pues cómo nos estamos volcando todos con los que más lo necesitan, y esto ha sido un ejemplo maravilloso de ayuda al prójimo, ¿no? Bueno, me gustaría, Juan, preguntarte, porque tú también sabes lógicamente mucho de trenes, eres maquinista, eres miembro del sindicato maquinista, secretario general, la explicación de José Jiménez. Yo no sé si tú hay algo que quieras puntualizar. Sí, por decir alguna cosa. Nadie va a poner en duda el sistema de alta velocidad español. Es maravilloso.
Los sistemas de seguridad son increíblemente casi perfectos, perfecto no hay nada, ningún sistema, pero en la línea de Orense a Santiago coexisten las dos posibilidades, y los trenes llevan también las dos posibilidades, el sistema RTMS o el sistema Alfa Digital. O sea, porque todos nos entendamos, el sistema de línea convencional y el sistema de línea AB. Sí, podemos decirlo, pero vamos, son sistemas operativos de seguridad. Entonces, el sistema RTMS es como una especie de ordenador que en todo momento sabes lo que tienes que hacer y te lo indica, y si el maquinista no actúa inmediatamente, el sistema actúa inmediatamente desde el primer metro hasta el último metro del trayecto. O sea, con esa baliza el tren se hubiera parado. Ahora sigo. Sí. El Alfa Digital es el que depende de esas balizas o de esas señales. Pero en esa explicación que daba el experto, ahí no hay balizas. Ahí no hay ninguna baliza que le haga o que le sirva, digamos, de ayuda al maquinista. Francisco. A ver, estoy un poco de acuerdo con él. Y, o sea, partiendo de la idea de que yo no quiero tampoco criminalizar a nadie y por supuesto, el maquinista será investigado y habrá una investigación y hasta yo no tengo nada que decir. Pero efectivamente, como bien dice él, la última fase, o sea, aquí ha habido una mezcla y ha habido una combinación de sistemas. Se ha hablado de RTMS, se ha hablado de AFA. Sí. Creo que hay una cosa que hay que aclarar. La circulación, de hecho lo aclaró ayer el presidente de Adif, la circulación de este tren desde casi Orense a... No se sabe el punto, por eso habrá que investigarlo en la caja, ¿no? Sí. Pero la circulación principal, del recorrido principal de este tren hasta la curva de Grandeira no se realiza en todo su recorrido en RTMS. Se produce en ASFA. Si eso os es parece, muy importante. luego vamos a hablar de ello, porque tampoco se entiende muy bien que haya un sistema de seguridad que no se emplea en ese tren. Pero, antes de nada, me piden paso desde redacción. Juan Carlos Tellez, nuestro compañero en redacción, nos quiere comunicar una última hora. Juan Carlos, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Iñaki. Pues al parecer Renfe se quiere personar como acusación para poder estar mañana en la declaración del maquinista. Es una nota de la que informa la agencia Europa Press, que cita a fuentes de la compañía Renfe. Al parecer, la compañía, como decimos, quiere personarse para poder estar presente en esa declaración. Se da la circunstancia de que Renfe, por convenio, tiene que prestar también asistencia letrada al maquinista, a Francisco José Garzón, que de momento se encuentra en comisaría a punto de pasar a disposición judicial. Mañana mismo tendrá que declarar antes de que se cumplan las 72 horas de su detención. Así es. Juan Carlos, muchas gracias. Efectivamente, mañana declarará ante el juez. Vamos con Alfonso, luego con Carmelo. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Inda cuando dice que el alma de las sociedades y de los países se pesa y se mide en la tragedia, igual con los políticos. Feijóo ha dado una lección magistral. Pero bueno, y que es importantísimo, y esto va para los psicólogos, que los políticos estén presentes, aunque no hagan nada, porque dan la sensación a la gente de que se preocupan por ellos y que la gente... En otras tragedias que han ocurrido en España, como en el Prestige, nuestros dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y en esta ocasión han estado. Bueno, pero dicho esto... Y Feijóo ha estado en estadista. Sí, y dicho esto, y entrando en el tema, es decir, sin culpabilizar a nadie, y yo estoy con la misma letanía que repetimos todos, lo que es evidente, y basta ver la sorpresa que tuvieron que tener los maquinistas cuando se enteraron de que había habido un accidente, es que por esa vía, en ese trayecto que se construyó hace 2 años, inauguró, han circulado más de 3.000 trenes. Si van 4 al día, basta sacar... Si pasan 4 al día y pasan más de 3.000 trenes. Que el mismo conductor había pasado 60 veces, a lo mejor nos han engañado y no son cifras oficiales, por esa misma curva. Que antes que él, unos 40 conductores habían pasado por esa curva. Entonces, ahí solo hay 2 explicaciones. O lo que se llama el cansancio de los materiales y que reviente una rueda, o el cansancio del maquinista. Bueno, vamos a hablar después con los técnicos de eso, que para algo los tenemos. Pero antes nos tenemos que ir unos minutos a publicidad. Ahora mismo volvemos a las estancias.